Hola, bienvenidos todos a nuestro segundo capítulo del podcast Mueve la Fecha. Estoy con Pamela, yo soy Francisca. Hola, Pame. Hola, Fran. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también, Qué gracias. Y primero me gustaría que explicaras, igual que la vez anterior, por qué se llama Mueve la Fecha nuestro podcast, y lo puedes hacer en forma resumida. La organización que mide la huella de carbono, la huella ecológica de las personas, dictaminó que en 1970 la fecha del sobregiro estaba siendo el 29 de diciembre. Y entonces el planeta estaba alcanzando justo, ¿ya? Uh-huh. Y ahora, 50 años después, la fecha del sobregiro es el 1 de agosto. O sea, estamos 5 meses desfasados. Sí. Entonces, nosotros lo que queremos, y todos los ambientalistas de ahora, en estos tiempos, queremos que la fecha se vaya moviendo hacia adelante y que ojalá nos alcance el planeta. Sí. Idealmente que nos alcance el planeta en el año completo y no que no gastemos un planeta y medio o un planeta 7. Que vaya quedando cada vez menos planeta, menos recursos, y estamos mermando la calidad de las futuras generaciones. Sí, nuestros sobrinos. Uh-huh. Qué pena. Sí. Eso. Chao, fin del podcast. Nuestros no nietos. Bien, en el capítulo anterior hablamos de las 5 R's del reciclaje, que son rechazar, reducir, reutilizar, reparar, reciclar, e incluso nos gustó reemplazar, que posiblemente lo vamos a ver en el futuro. Uh-huh. Y el tema que te queda pendiente hoy día de ese podcast, que es el podcast número 1, es reciclar, porque es un tema bastante complejo, entonces necesitamos hablarlo en un capítulo completo. Claro, profundizarlo. Sí, y para eso quiero leer una cita de La historia de las cosas, de Annie Leonard. La historia de las cosas es un documental que salió en YouTube por el año 2009, ¿no? Eso sí, dijimos. Más o menos. Y es bastante ¿gráfico? Adelantada al tiempo, Annie Leonard, porque es como la primera en difundir la idea de que tenemos una producción gigante de productos y que los estamos botando y que se convierten en basura. La sobreexplotación de los recursos. Y de la gente que los hace también. Uh-huh. Y quiero leer una cita que habla sobre el concepto de basura en este libro de La historia de las cosas. Dice así: hay un ejercicio que suelo poner en práctica con los niños cuando hablo en una escuela. Tomo una lata de gaseosa y la coloco sobre un escritorio. ¿Pueden decirme qué es esto?, les pregunto. Es una lata, gritan siempre. Después les muestro un pequeño tacho de basura. ¿Y esto? Eso es basura, contestan. Entonces les muestro qué hay en el tacho de basura. Una lata vacía de gaseosa. En el tacho es basura. La saco del tacho y la coloco junto a la primera lata. Y ahora es una lata. El punto, claro está, es que no hay diferencia entre la lata que está sobre el escritorio y la que está en el tacho. La basura se define por el lugar, no por el ser. No se trata del contenido, sino del contexto. Claro, o sea, un problema de percepción, se podría decir. Exacto. Uh-huh. Y en el fondo, el tema del reciclaje es cómo utilizar los materiales en vez de tirarlos al medio ambiente, básicamente. Claro. Reciclar es hacer nuevos productos utilizando materia prima ya existente y evitar explotar recursos. Excelente. Te quiero preguntar, Pame, para empezar, porque tú eres una recicladora con mucha experiencia, ¿cuál es tu relación con el reciclaje? ¿Cómo empezó? ¿Cómo lo ves tú? Etcétera. Yo partí el año 1995. En la comuna que yo vivía, en esos entonces, pasó un señor preguntando si queríamos unirnos al programa de reciclaje de la comuna. Yo dije que sí, era solo meter en una bolsa el material y luego iba a una planta de separación. Entonces me uní porque me hacía mucho sentido. Esta Pame escolar, digamos. Sí, todavía. No estaba en la universidad. Te imaginas una vieja. Perdón. Y la cuestión es que cuando yo vivía en un pasaje, entonces le pregunté al señor, oiga, ¿y cómo le fue? ¿Cuántos vecinos se unieron? Y me dijo, ninguno. Y yo, ¿pero cómo? Y claro, en ese entonces, y aún todavía, hay mucha gente que no está muy interesada en el tema del reciclaje, no está interiorizada con el concepto. Y
Y menos en esos tiempos, que ya son no sé cuántos años de viejeztud. Y eso, bueno, entonces yo tuve que empezarle a enseñar a mi familia cómo reciclar, qué materiales sí, qué no. O sea, tenía que sacar la caja de cereales de la basura y cosas así. Una campaña que empezó desde Claro. la hija, en el fondo, para que la familia reciclara. Sí. ¿Y qué efecto tuvo en tu familia? Positivo, sí, Sí. mi mamá recicla hasta el día de hoy, mi hermano también. Bueno, yo además iba a fiestas, nunca tenía auto, y iba a fiestas y todavía al día de hoy me traigo los residuos reciclables de los carretes. Por eso estoy haciendo este podcast contigo. Encuentro que eres un súper ejemplo. Bien, qué bueno. Bueno, en mi caso yo reciclo de forma muy estricta hace poco tiempo, como hace 6 meses, y antes reciclaba de forma parcial los productos que se reciclan de forma más fácil, como vidrio, lata, en los puntos limpios de la municipalidad donde vivo. Pero también como que nunca íbamos a reciclar, se nos acumulaban las cosas, como que uno quiere reciclar, pero es muy difícil Después hacer ese te da hábito. lata, sí. Entonces ahora lo hago mínimo una vez al mes para que funcione. Claro, y no tener todo tan acumulado y después terminar odiando el tema del reciclaje. Sí, o sea, tiene que convertirse, y esto yo también lo hablé una vez en un podcast que participé, ¿te acuerdas? Ay, sí, donde la Katy. Que hay que hacer en las claves del éxito, que es un podcast que yo escucho, que hay que en efecto hacerlo como un paseo. Vas al supermercado, vas a hacer reciclaje. Y eso que sea los domingos, en el fondo. Yo cuando saco a pasear a mis perros, claro, si es que me acuerdo, llevo el reciclaje ahí al Parque de las Esculturas, porque Providencia tiene más o menos 16 o 20 puntos de reciclaje básico, se podría decir. Sí. Y el profundizado voy a triciclos, a los puntos limpios de triciclos. Sí, estamos de acuerdo con la idea de que triciclos es el punto limpio gratis, en el fondo al que podemos asistir, que es el más serio, en el fondo. Claro, sí. O sea, y nos asegura la trazabilidad, igual que la Comuna de Providencia. Ah, excelente. Ah, qué bueno. Bien, y también está el punto de por qué reciclar no es ideal. Tú eres una recicladora, una amante del reciclaje. Sí. Pero en el fondo también enfatizar que es la quinta R o la última R, porque hay que evitar llegar a tener basura. Ese es el objetivo principal. Perdón por la palabra basura, sino desechos que reciclar. ¿Cómo se dice? Reciclables. Sí, o sea, residuos valorizados, puedes decir. Sí. Y bueno, primero decir que la palabra reciclar no es apropiada porque nosotros no reciclamos, sino que separamos nuestros residuos para que una empresa o un emprendedor recicle por nosotros. Entonces, exacto. Entonces, la quinta R no o la una R sería una S. Separar. Pero la última R en el fondo es reciclar, porque la idea es evitar llevar al punto de reciclaje o con tus residuos separados, llevarlos para allá, es que sea la menor cantidad posible. Sí, ser consciente con nuestro consumo, lo vamos a decir en casi todos los capítulos, porque necesitamos esa botella, o sea, esa agua mineral o esa bebida en botella o en lata. Exacto, y también el proceso de reciclar tiene una huella de carbono y no es una cosa que sea 100% limpia, ¿no? También hay un daño en el proceso de reciclar. Claro, aunque es mucho más sano que botar a la basura. Absolutamente. Entonces, si usted consume, recicle, si es, o sea, en el sentido de, claro, si no reutilizó esa botella para hacer... Sí. Pero por eso es el último paso manualidad. Y hay que dejarlo claro, ¿cierto? Bien, y ahora vamos a hablar un poco de la basura y de qué es lo que hay que hacer con la basura. Bueno, primero decir que nuestra basura está compuesta en más o menos un 50% de materia orgánica. Entonces, si queremos bajar nuestra huella de carbono, recicle su materia orgánica. Contrate el servicio de retiro, hágase una compostera o me compra una. No, pero de verdad, o sea, hay distintas la PAM es nuestra auspiciadora. Sí, no. Hay distintas formas de bajar nuestra huella de carbono con respecto a la basura y reduciendo ya la mitad sería un gran aporte. Entonces, la materia orgánica es 50% aproximadamente, y el resto ¿de qué se compone? Vidrios, un 7% aproximadamente, metales, un 3%, plásticos 11%, cartones 10%, textiles 3%, y un 17 grandes de otros, porque esta... Telas, por ejemplo.
Sí, o no, pues están en los textiles. El 17% es otros plásticos, madera, huesos, y, Sí. no sé, cosas que no están clasificadas porque esta composición de basura es casi de hace muchos años, como del 2005. Y esta basura es basura de la CONAMA. casa, estamos hablando todo el tiempo a Sí, nivel po. de individuo. Domiciliario, Sí. porque claro, industrial es otra cosa. Es otra cosa. Bueno, entonces también un poco la idea de también siempre elegir, en vez de plásticos, que son más difíciles de gestionar, vidrio o la misma lata, Claro, que es más amigable. es más amigable. Aunque la lata yo no la recomiendo mucho por el tema del Alzheimer. ¿Te gusta cómo Me encanta tu pronunciación. Sí. Pero es que es alemán, po, no le puedo decir. Alzheimer. ¿Y cómo se dice? Alzheimer nomás. Bien maldito. Sí. Heidegger. Pero no, en ya, el fondo, sí quizás dejar claro que el vidrio se convierte en vidrio y es como 100% reciclable, y la lata se convierte en lata. Claro, al 100%. Excelente. De todas maneras. Y bueno, ¿qué otros materiales reciclar? El Tetra Pak, el PET, hay algunos plásticos que tú eres la experta, así Sí, que después lo vas a explicar. Sí, El papel, el cartón, el acero. eso es lo más común. Y es que acero y lata, bueno, son parecidos, pero son cosas distintas, y el vidrio, por supuesto. La importancia del reciclaje radica en el ahorro y aprovechamiento de recursos existentes y evitar el uso excesivo de los rellenos sanitarios. Además de, por ejemplo, no extraer más recursos, porque los recursos, ya sabemos, son limitados, Excelente. no renovables. Exacto. También hay un punto súper importante que es como ¿a dónde va nuestra basura o lo que nosotros llamamos basura? Y si no me equivoco va a lo que se llama un relleno sanitario. Sí. Que no sé si tú podrías explicar lo que es. Sí, un relleno sanitario es un lugar que está adaptado para recibir toneladas de basura por día. Es como que el suelo se excava, en realidad. Se hace una excavación y después se impermeabiliza con una capa para que no se filtren los líquidos percolados y contaminen las napas subterráneas. También existen los vertederos ilegales, que son muchos a nivel mundial, y en Chile son muchos más también. O sea, no sé, en comunas, o sea, un vertedero es cuando en un rincón se empieza a acumular basura, pero a medida que va pasando el tiempo, la gente cuando ve basura se va poniendo más basura arriba, sí. Y esa es como la teoría de los vidrios rotos. A ver. Ya, no sé si me salgo un poco del tema, pero la teoría de los vidrios rotos, que no me acuerdo quién la inventó, podríamos buscar después la fuente, es... se hace un experimento, se deja un auto en una comuna de altos recursos, un auto en una comuna de bajos recursos, y creo que se le rompe el vidrio, ponte tú. ¿Ya? Entonces, cuando en la comuna de bajos recursos, al día siguiente están todos los vidrios rotos, y el mismo día, no sé, aparece el auto sin radio, con el tapiz rasgado, con cosas menos, ¿ya? Y a medida que van pasando los días, el auto está cada vez más desastroso. En la otra comuna pasa lo mismo, pero un poco más paulatinamente, no tan drásticamente o tan rápido. Pero la cuestión es que cuando es eso, o sea, se entiende que cuando un auto está abandonado, o por ejemplo, una colilla de cigarro en un punto, si tú ves una, después ves 5, vas 10, vas 100. Sí, le pasa a mucha gente. De hecho, tú tenías un amigo que nos comentó que ellos habían puesto algo para que lo retirara la municipalidad, no sé, por ejemplo, un refrigerador, y al momento siguiente aparecieron montones de colchones y cosas, y se convirtió con el tiempo, se convirtió en un vertedero ilegal, claro. Y no sabían qué hacer para evitar que la salida de su casa siguiera habiendo basura que los vecinos llevaban todo el tiempo. ¿Verdad? Sí. Entonces, también la pregunta es... ¿a dónde va mi basura después de que yo la tiro? ¿Y cuánta seguridad tenemos que esa basura se va a gestionar bien? Ya sabemos que no se recicla, pero incluso puede llegar a un lugar ilegal, y de eso sí somos responsables. De todas maneras. Y además, como hablábamos de un vertedero ilegal, es que ahí ya las capas subterráneas
se van, o sea, las napas subterráneas, perdón, ¿Sí? se va percolando, se van filtrando tóxicos, no solo la materia orgánica, sino, por ejemplo, el tema de las pilas, porque llueve, se corroe el material y se va filtrando y vamos contaminando el agua que tenemos para tomar o regar nuestros Que ya sabemos que es un cultivos. recurso limitado. Sí. Entonces, por eso No hay que renovable. evitar tener basura a toda costa. Ujú. Y el reciclaje es una buena forma de evitar que las cosas lleguen a un vertedero, sino que esos materiales se reutilicen en otro producto. Claro, hagámonos responsables de lo que vamos generando. Bien. ¿Cómo reciclar? ¿Cómo reciclar? Bueno, el Tetra Pak, abrirlo completamente, pasarle un pañito, un poquito de agua y de modo que no genere mal olor y bacterias en nuestro propio hogar primero Sí. y después en el punto limpio porque no sabemos cuándo se van a llevar eso a la planta de reciclaje, va produciendo bacterias y va bajando la calidad del material en Exacto. sí. O sea, si lo va a hacer bien, o sea, si lo va a hacer, hágalo bien Y- porque si no, está generando basura. Exacto, y esto se extrapola a todos los materiales que tú llevas a un Todo limpio. A un punto limpio. O sea, te comiste una torta, esa torta tiene un plástico PET 1, Claro, tú lavas ese lavar. plástico y lo llevas. Asimismo, abres el Tetra Pak, lo lavas y lo Claro. llevas. Las personas que Las trabajan... cajas de pizza. Las cajas de pizza, ya vamos, pero las personas que trabajan en los puntos limpios son personas que están todo el día trabajando con esa basura. Imagínate, incluso una lata de cerveza que pasa mucho tiempo y no se lava en el momento correcto y esa cerveza fermenta más, es hediondísima. Imagínate cuántas latas de cerveza tiene que reciclar Oler. esa persona y oler todo el día. Y además van saliendo hongos, entonces... Exacto, no entonces está un bueno el llamado a trabajo. primero lavar todo, ¿sí? Y ojalá lavarlo apenas uno lo utilice, porque si no a uno mismo le da lata después lavarlo, a mí me ha pasado. De más. Sí, exacto. Bien, ¿de qué otro tema queríamos hablar? La caja de pizza hay que cortar el pedazo que tiene aceite y materia orgánica y nada, y reciclar la parte buena y la parte mala, si usted tiene compost, reciclala ahí, porque no va a dañar a las lombrices o a las otras bacterias. Las cajas de huevo tampoco se reciclan porque es papel reciclado. Mejor se las pasa al señor que le vende los huevos. Y si Y no, se reutiliza. Sí, y se reutiliza en vez de reciclar. Y después, si no, se compostan. Sí. Hay un montón de plásticos, y ahí tú eres la experta, que no se reciclan o que no se están recibiendo en estos momentos En el punto limpio. Sí, lo que pasa con los plásticos es que cada plástico tiene un número, ¿ya? Los productos normalmente en la parte de abajo tienen un triángulo que tiene 3 flechas y adentro tiene un número. Todos los plásticos corresponden a una calificación y hay mucho más que 7 plásticos. Normalmente se reciclan del 1 al 7, pero yo, como te dije la otra vez, tengo en mi casa un plástico de Italia que es número 90. ¿Ya? Entonces, normalmente se habla de 7 tipos de plástico, pero hay más. Los que se manejan en la industria del reciclaje en Chile en este momento son 7. Y voy a hacer un pequeño resumen de cómo se tienen que clasificar y cuáles se aceptan y cuáles no. Entonces, cuando nosotros compramos, nosotros deberíamos elegir los que sí se aceptan. En el punto limpio de triciclos, que como ya dijimos es el más serio, lo primero que se recicla es el número 1, que es PET, ¿ya? PET es normalmente las botellas de bebida. Bebida, agua mineral y jugo. Y contenedores de fruta. Y algunas ensaladeras, ¿viste? Sí, algunas ensaladeras, exacto. Y también hay PET de colores. No todos los PET de colores los aceptan para reciclar y uno como consumidor no puede tener la seguridad que el reciclador los va a aceptar después. Entonces un llamado a evitar los PET que por ejemplo no son transparentes. Los que se aceptan más comúnmente son el PET transparente totalmente, el transparente verde y transparente café. Esos serían o sea, más el o negro menos. no, de la ensaladera, por ejemplo. El negro también se acepta. ¿Qué es base? Sí, el negro me parece que sí se acepta. Ya. Ojalá que sí. Yo no sé, habría que preguntar, o sea, yo trato de preguntar lo más posible, pero siempre surgen dudas que uno no puede contestar a la brevedad, ¿no? Te doy un tip, o sea, un dato. Por favor. El reciclar una botella PET ahorra 20 minutos de un televisor encendido. Excelente. O sea, cuando reciclamos, estamos ahorrando recursos, energía, sea petróleo, reduciendo agua, basura que va a un vertedero. contaminante atmosférico, y claro, o sea, es muy interesante
Y es muy importante, pero ojalá funcionara porque no funciona. Sí, a nivel mundial. Sí, porque en el fondo también el problema es que nosotros reciclamos, tenemos una tasa de reciclaje de 10% con suerte, ¿no? En Chile sí, y a nivel, creo que latinoamericano, un 20%. máximo. Y dato freak, el 5% de los plásticos nomás se recicla. El 5% de todos los plásticos que se han fabricado en el mundo desde 1950 que existe. es una locura. ¿Cómo te quedó? Y si tú te imaginas todas las cosas que tú usas que son de un solo uso, el palito para revolver el café, la bombilla, la tapa de la taza del polipapel, el polipapel. A mí lo que más me choca con respecto a que si tú vas a comprarte un café o un smoothie, son 3 piezas basura. Sí, 3 piezas basura y además son como de plásticos diferentes, entonces es súper difícil para el consumidor gestionar eso. Sí, o sea, si le interesa gestionarlo. Además encima, sí. Entonces imagínate cada vez... Sí, es complicado. Terrible. El siguiente plástico es el plástico número 2, que es HDPE. El plástico número 2 también se recicla y está relacionado con productos de belleza y detergentes, ¿ya? Quiero decir algo sobre el plástico número 1. Normalmente yo escuché en un mini curso que tomé, que online, por si acaso, que normalmente los PET 1 que se usan en la industria de la belleza no los aceptan para reciclar, solo aceptan los PET 1 que son para comer, ¿ya? No sé cómo va variando también esta evolución del reciclaje, quizás más adelante sí se va a aceptar, pero normalmente si tú vas a comprar un producto de belleza PET 1, yo no estoy segura de que eso vaya a reciclarse. ¿Sí? Entonces el número 2 es detergente y productos de belleza. Número 3 no se recicla, normalmente es PVC y las típicas tuberías como celestes y naranjas que se usan como mini cañerías. Sí. Ese producto no se recicla y es altamente tóxico, ¿no? Además, sí, el PVC es cuático. Sí. El PVC se usa mucho más en la parte industrial que en la parte de consumo de personas. Pero sí, todo es peligroso. Sí. Pero ese es un plástico a evitar porque no lo aceptan y es peligroso además. El plástico número 4 son las bolsas, ya normalmente las bolsas como las bolsas ya vetadas del supermercado, y se puede reconocer este plástico porque cuando tiene una impresión y tú lo estiras, este se estira. Entonces, por ejemplo, cuando compras papel confort, y ese papel confort viene que lo ideal sería comprarlo sin plásticos, pero cuando compras un papel confort envuelto en plástico, papel higiénico para nuestros amigos internacionales, me dice la Pame, y tiene, por ejemplo, la imagen de un perrito, que es la que estoy pensando ahora. Si tú estiras ese perrito, ese es número 4. Y ese también se recicla. ¿Sí? Sí, eso se recicla. Bacán. Después, el número 5, PP, se recicla en Chile parcialmente porque en este momento se acepta solo PP rígido, o sea, no en bolsa. La tapa de bebida. Y la tapa de bebida también. No, pues, el PP 5. duro. Ya. Sí, pues, la tapa de bebida y también está relacionado con detergentes, con artículos de detergente. ¿Y eso se recicla? Sí, se recicla. El si es PP5 rígido, se recicla. En Chile, hace 2 meses ya, no están aceptando el punto limpio de triciclos, no está aceptando PP bolsa, o sea, número 5 de bolsa, porque dicen que no dan abasto porque tienen demasiado que reciclar y no como en el fondo... La industria no lo está siendo capaz de absorber. Y además reciclar es un negocio que es difícil de llevar a cabo, entonces no vale la pena para ellos en este momento reciclar PP bolsa número 5, vale decir la típica bolsa de las papas fritas, por ejemplo. Esa ya no es reciclable. Yo antes comía papas fritas porque podía llevar el empaque al punto limpio, ahora no. Entonces estoy tratando de comer menos papas fritas, pero todos sabemos que es tan difícil, pero lo estoy intentando. Pero cocínatelas tú. Sí. La idea es adelgazar igual. No, pero hay cosas más sanitas. Sí. O sea, si te la hacías en tu casa, yo creo que es más sana que la que viene empaquetada. Entonces los paquetes de snack ya no se reciclan normalmente. El número 6 tampoco se recicla, está relacionado con el Plumavit, ¿cierto? Maldito. Por favor, llamado atención a evitar el Plumavit a toda costa, porque... Porque con el calor desprende dioxinas y se ha hablado que es un posible carcinógeno humano, o sea, produce cáncer.
Imagínate toda la gente que come en Plumavit, se compra un... ¿Hasta su café? Sí, y esos Ajá. cafés. O sea, como los coffee break de empresa. Sí, hágase un favor para su propia salud, señor auditor, y lleve su taza Sí, en vez de todo. aceptar un Plumavit, porque eso sí es tóxico y sí está bastante confirmado. Y el número 7 se llama otros plásticos. Esta es una combinación de todo, ¿ya? Wow. Entonces no es un único plástico, es una combinación de diferentes plásticos y se llama otros plásticos. Vale decir, es otros. Y el número 7 no lo están reciclando tampoco por las mismas razones que el PP bolsa, porque en el fondo no es posible en este momento, no dan abasto. Hay muchísimos productos 7 y hay que evitarlos, ¿sí? Sí, bueno, decir también que la mayoría de los plásticos tienen bisfenol A, ¿Ya? que es BPA. ¿Sí? Y que es típico que te venden una botella sin BPA. Bueno. Ah, claro. Pero lo tienen y eso van soltando químicos a la sangre, igual que los F-talatos, que contiene el PVC, pero otros plásticos también. Reduce la esperma en los hombres. ¿Ya? Pero no a nivel... o sea, esto estaba en un programa, o sea, en un documental, entonces decía, lamentablemente no a nivel de que tú seas infértil, sino que eres fértil, pero además le pasa el plástico al hijo que vas creando. Qué tóxico. Eso también produce diabetes y obesidad. Pamela, ¿por qué sabes tanto? Porque veo documentales. Me interesa el tema. Súper bueno, sí. Entonces, imagínate, son los propios plásticos los que, además, o sea, ni siquiera se trata de salud del planeta, se trata como de la salud propia de las personas. Sí. De ti y tu familia. Sí, y ni hablar de los famosos microplásticos que ya lo tratamos en el podcast anterior un poquito. No, pero vamos a hacer un capítulo heavy. Entero, sí, porque está en todas partes también. Ay, sí, o sea, hasta en la sal. Sí. Han encontrado. O sea, nosotros estamos comiendo pescados con plástico y sal con plástico y bueno. Qué impresionante cómo echamos a perder el planeta en 70 años. A mí realmente me choca porque en el fondo, no sé, cuando mis papás eran chicos el plástico literalmente no existía o estaba empezando a existir. No, existía. O sea, depende de cuándo nacieron los papás. Pero en 1950 nació y estaba recién naciendo, entonces no era a nivel mundial. Exacto. Nació en Europa. Sí, creo. O sea, eso no lo sé. Pero lo que sé es que hay que revertirlo. De todas maneras. Los plásticos no son normales en la historia del mundo, llevan 70 años en la historia del mundo. Y no es un material noble como la madera, el vidrio, o sea... Para la casa, el plástico. Bien. Lo otro también, creo que me habías comentado, Pame, que... los plásticos transparentes tienen un proceso que es menos sustentable para crearlos que otros plásticos. En el fondo... no, el tema del reciclaje de los plásticos ¿Sí? Es que, por ejemplo, se ocupa PET para hacer los packaging de frutilla y esas cosas, pero para que sea transparente tiene que tener un porcentaje alto de material virgen. Sí, entonces en el fondo el reciclaje de los plásticos es hasta ahí nomás tal cual como tú dices, porque en el fondo un plástico nunca se va a transformar en el plástico de la misma calidad. Claro, o sea, es que si tú quisieras que sea solo plástico reciclado, sería un packaging gris que la gente, como que te daría asco comer una frutilla en un packaging gris, obvio, ¿no? O sea, como que parece cochino, entre comillas. Claro. Y en el fondo los únicos materiales que se convierten en lo mismo, hasta donde yo sé, es, porque el papel tampoco, es la lata en lata y el vidrio en vidrio. Claro, al 100% no pierde su calidad en el proceso de reciclado. Porque el papel va bajando su calidad. Entonces, por ejemplo, la caja de huevos, que ya la nombramos, está en su última etapa. De papel reciclado. Exactamente. Está más cerca de ser árbol que de ser papel. Eso igual es bueno y se puede compostar. Sí. Pero también lo importante, ya por ejemplo, si nosotros decimos, yo tengo una caja de huevos y digo, ya, que lata compostarla, entonces la voy a tirar a la basura. ¿Cuánto se demora eso en la basura en descomponerse? Lo que se demora un papel en la basura, en un relleno sanitario, dentro de una bolsa plástico, al lado de otros materiales y con falta de oxígeno, se podría demorar un papel se demora entre 3 meses y 10 años. O sea, en el fondo no es una solución tirarlo a la basura, siempre hay que tratar de compostar. De todas maneras. Busquen gente que composte y bueno, nosotros también vamos a estar hablando de eso, pero en el fondo es bueno conversar estos temas con
con las personas que están cerca de uno, porque quizás pueden hacer algo en conjunto, quizás en sus edificios pueden hacer algo, quizás tienes un vecino que ya composta y que te puede dar una mano. Yo tengo una historia y una vez me di cuenta que tenía una vecina, pero no tan cerca de mi casa, como a 4 cuadras, y ella tiene un jardín gigante y ella... No, mentira, no tiene un jardín gigante. Ella tiene un huerto urbano afuera de su casa en la vereda. Entonces una vez nos pusimos a conversar porque sentí mucha curiosidad y ella me ofreció llevar todos mis desechos orgánicos a su casa cada vez que yo lo necesite. Qué amoroso. Súper amorosa y en el fondo es una solución gratis para mí. Es compleja porque tengo que ir a dejarle mi basura orgánica que lleva una semana en una caja y entonces no tomé esa opción, tomé otra. ¿La que te pasan a buscar? Sí, pero en el fondo yo igual sé que si me falla, yo la tengo a ella y tengo como un apoyo de una vecina. Y además volvemos como a esa idea retro y maravillosa de estar en contacto con la comunidad. Sí, yo le reciclo a una vecina la materia orgánica. ¿Viste? Y eso es bueno también, acercarse a la gente o quizás buscar soluciones de a dos o con gente que viva cerca tuyo o que veas mucho y que puedan, o quizás tener un compost en el trabajo, ¿por qué no? Ah, de todas maneras, sí. Mira, la gracia de las composteras como con lombrices, que son un sistema cerrado, no generan mal olor, no generan mosquitas. Y muchos piensan que sí, podría ser. Entonces... que vi el tiempo del podcast. No, estamos súper bien con el tiempo. Ya. Mira, te voy a dar otro dato, freak, pero esto es muy antiguo. ¿Ya? Dice, solamente en Estados Unidos para imprimir todos los diarios del domingo se utilizan 50.000 árboles. Y un árbol se demora... ¿Cuántos años en crecer para ser lo suficientemente grande para poder talarlo y convertirlo en papel? Según la experiencia que yo tengo, en el tema de los eucaliptus es alrededor de 16 años y en el tema de los pinos normalmente es 30 años, entre 25 y 30 años. Terrible. Entonces, comprar papel reciclado. También hay que como... Los invito a comprar materiales reciclados porque también hay que promover... los productos reciclados a través del consumo. Si tú te vas a comprar un cuaderno y tienes un cuaderno que es de papel reciclado y uno que no, elige el de papel reciclado y estás haciendo la diferencia. Sí. Y entender también que ese es el impacto que estás generando. Básicamente estás como salvando un árbol de ser cortado. 14 por una tonelada. Exacto. Mira, te doy un dato. Cuando uno, o sea, el papel reciclado evita cortar 14 árboles, solamente usa 62 litros de agua. Los kilowatts hora son más o menos 2.800 en vez de 8.000. No hay contaminantes atmosféricos y tampoco hay uso del cloro, porque se usa cloro para que el papel sea blanco. Sí. Eso. Y así pasa con todos los materiales. Por ejemplo, si tú reciclas vidrio, te ahorras, se ahorra el mundo de extraer arena, cloruro de potasio, caliza, feldespato. Sí. Feldespato, algo así. Y la mitad del agua, o sea, hay menos kilowatts hora y así con todo. O sea, el reciclaje por eso a mí me interesa, porque también es un ahorro de recursos. Lamentablemente, como hablamos, no funciona a nivel latinoamericano por lo menos. No es eficiente. Claro, o sea, no hay compromiso de parte de la comunidad. Y quizás una forma de buscar más compromisos es eligiendo productos reciclados, ¿sí? Habíamos hablado de esos emprendedores que convertían como 17 bolsas en una cartera, ¿sí? Que son ideas acercarse también a los emprendimientos y promover los productos reciclados. Sí, por lo menos en Chile hay unos 4 emprendimientos que trabajan en base a material plástico. Son los Happy Bird. Sí, esa es lo que te dije. La joya plástica, está la casa plástica y está, creo que Maren Transforma. Pero... Y bueno, Convert Plus también, ¿no? Ah, bueno, ese ya no es emprendimiento, no, empresa. Pero sí, bacán porque hace muchas cosas y está, bueno. De a poquito van todos salvando el planeta. ¿Sabes que hoy día conocí a una persona que recicla buses? Ah, cuéntame más. Muy interesante. Los repuestos y material como ferroso lo vende. Bueno, todo lo vende, por supuesto. Como que la cáscara del bus, o sea, la cuestión gigante, también es metal, entonces lo vende. Los asientos los vende cuando están en buena calidad a las fábricas que hacen buses, para que sea un nuevo asiento. Ajá. O sea,
se reemplaza por uno nuevo, por ejemplo. Y el que no está de tan buena calidad lo está guardando por mientras porque sabe que el plástico en algunas formas se puede reciclar, porque está medio compostable. Quería como poner un tema más que no está en pauta, pero me parece súper importante, que es como qué hacemos con los plásticos que no podemos reciclar también. Onda, un yogur. Alguien llegó a tu casa con un yogur, porque los envases de yogur no se reciclan porque son 6. Mira, al principio, hace muchos años, es que además del envase de yogur, ¿por qué tampoco no se recicla? Porque podría reciclarse en la industria del plástico, es porque tiene el papel, la etiqueta muy pegada. Ah, sí. Entonces, ese es el mayor problema. ¿Y qué hacer en el con caso ese de que se residuo? reciba? Ay, yo hago ecoladrillo. Sé que no es la mejor opción, sé que no muchos apoyan este sistema, pero para mí me hace un poco más de sentido que tirarlo a la basura. Tirarlo claro. O quemarlo, no sé. Por último está de forma compacta, ¿no? Si ya no se va a biodegradar nunca, por último está compacto. Va a estar dentro de una cuestión. Sí. Y la otra vez cuando vi el documental del plástico también me hizo más sentido aún porque el plástico además va liberando tóxicos al ambiente a medida que va pasando el tiempo, que se corroe. Entonces, por lo menos está contenido dentro de una botella. Sí. Y esa botella después la puedes usar para construcción. Hay gente que hace pared, pero también pueden hacer un macetero grande de una plaza. ¿Y qué haces tú con el ecoladrillo? Lo guardo hasta que algún bioconstructor o alguien lo necesite. Lo use. Los bioconstructores a veces lo están usando. Súper. Yo mi basura del año 2018, que no pude reciclar, la tengo guardada porque creo que eventualmente va a haber una forma de gestionarla. Obviamente no voy a acumular 4 metros cuadrados de basura en mi bodega, pero por el momento, mientras sea poquito, lo puedo seguir guardando. Entonces la idea es no generar basura. Y estoy pensando en hacer un ecoladrillo también porque me parece como una manera, por último, inteligente de guardar y de compactar esos plásticos que no se pueden reciclar. Tampoco los voy a tirar a la basura. A mí me pasa con los encendedores, que yo hace varios años que los tengo guardados. Por si alguien alguna vez recicla encendedores, me avisa, porque debo tener unos 100. Sí, entonces hay que elegir los fósforos, ya que no son reciclables. Sí. Señores fumadores, paren de fumar primero, pero si no boten sus colillas al suelo porque no se biodegradan tan rápido y todos juran que, no sé qué piensan los fumadores porque están todo el suelo, los pastos, las playas con colillas. No le echemos la culpa a los fumadores, perdona, no soy ninguna fanática del cigarro, pero estaba tan normalizado hasta hace tan poco tiempo y ahora reventó el tema de las colillas. Sí, pero no es normal. No es normal y tenemos que cambiarlo. Pero era culpa de todos, siento. O sea, yo, no sé, todos mis amigos que alguna vez tiraron un cigarro al suelo y a mí también me parecía normal. Porque era lo que se hacía. Sí. Ahora yo creo que va a despertar la bruja que vive en mí si veo eso. Anda aquí a los parques de Providencia, está lleno de... La loca de las colillas. Sí, hay otro. Bien. Bueno, Pame, creo que tocamos todos los temas para hoy. Sí, yo creo que sí. Queremos contarles que tenemos un Instagram que se llama @muevelafecha para que nos sigan y si pueden difundir este podcast si es que les gusta, mucho mejor. Esa es la forma que tienen de apoyarnos y no sé si tienes algo más que decir. Sí, es que el problema del reciclaje es que si no va acompañado de una educación ambiental no sirve de nada. ¿Ya? Nosotros como ciudadanos informados, ciudadanos responsables, podemos pedirle a las autoridades que se hagan cargo tanto de educar ambientalmente como de repensar el sistema productivo lineal, por ejemplo. Sí, entonces es un tema que hay que atacar desde la educación, por supuesto. Que es lo que estamos haciendo en este podcast. De todas maneras. Y el reciclar y todas las R's es invertir solo unos minutos, tiempo maravilloso para devolver la mano en una pequeña pero significativa parte a nuestro planeta Tierra. Exacto. Nuestro próximo capítulo se va a tratar de obsolescencia programada, que es un temazo. Wow, sí. Vamos a basarnos en un documental que vamos a ver o que estamos viendo. Y bueno, esperamos que les haya gustado este capítulo. Síganos en las redes. Un gran abrazo. Promuevan. Yo soy Francisca. Y yo soy Pamela. Chao, que estén bien.